Hola. Sí, profe. Sí, profe, ya estamos. Bueno, a ver. Sin yo me acuerdo, puede ser que hayamos llegado hasta este ejercicio al 6, pero no Sí, lo profe, terminamos. lo terminamos el 6. El 6 ya profe. está. Sí, Ahí está. bien, empezamos. Vamos a ver, el 7. Ejercicio 7. Oh, ahí se ve. 7. Miren, este es el ejercicio 7. Dice, la fuerza electrostática entre dos iones semejantes que se encuentran separados por una distancia 5 por 10 a la menos 10 metros es de 3,7 por 10 a la menos 9 newton. Bueno, a ver, dice fuerza electrostática, o sea, entre dos cargas. Te dice, dos iones semejantes. Empecemos por el principio. Ion, ¿qué es un ion? A ver, ¿alguno? ¿Qué sería un ion? Una carga que pueda ser positiva o negativa, catión o anión. Bien, una carga que puede ser positiva o negativa. No sabemos, pero las dos, por lo que nos dice semejante, tienen la misma carga, ¿sí? Y se encuentran separados una fuerza de 5 por 10 a la menos 10. O sea, si tenés dos cargas y están separadas a una distancia, es lógico que se produzca una fuerza. Y nos dieron el valor. Si aplicamos la ley de Coulomb, nosotros sabemos el valor de esta fuerza. Tenemos esta distancia y todo esto lo conocemos. ¿Sí? ¿Por qué lo conocemos? Y porque todo esto para nosotros era una constante. O sea que lo conocemos. Esto lo conocemos. Esto viene dado como dato. Acá está. Y esto lo conocemos porque era la distancia, nada más que la tenemos que elevar al cuadrado. Nos queda como incógnita Q1 por Q2. Ahora, te dicen que son semejantes, o sea que Q1 y Q2 son iguales. Si a esta la llamo Q, entonces me va a quedar que esta Q1 y Q2 es igual a Q. ¿Está bien? Por ende, esto por esto va a ser Q al cuadrado. Me va a quedar F es igual a K por Q al cuadrado sobre R cuadrado. Si despejo de acá Q, me va a quedar, esto estaba dividiendo, pasa multiplicando a F, F por R cuadrado, y este K pasaría dividiendo. Acá está. Y este exponente, el Q al cuadrado, lo sacamos como raíz. Entonces Q va a ser la raíz cuadrada de F por R cuadrado sobre K. El R cuadrado lo podemos sacar afuera de la raíz, me va a quedar R por la raíz cuadrada de F sobre K. ¿Qué tendría que hacer ahora? Reemplazar los valores. Este valor de R lo tengo, el de F lo tengo, y el de K también lo tengo porque es una constante. Reemplazo los valores, fíjense, este va al valor que me dijeron de la distancia, este es el valor que me dieron de la fuerza como enunciado, y esto que es 9 por 10 a la 9 Nm cuadrado sobre es el K. Resuelvo todo esto y me da este valor. ¿Esto qué sería? El valor de la carga. ¿De qué va la carga? De Q1 y Q2, porque dijimos que eran semejantes. ¿Está bien? Sencillo. Hasta ahí, una pavada. Y la unidad, profe, la C, sería Coulomb. Coulomb, ¿verdad? Coulomb. Eso es. ¿Está bien? Acordate, Newton, metro cuadrado, Coulomb. Sí, perfecto. Gracias. En Coulomb. Ahora, ahí estaría respondida la parte A. Nos faltaría la parte B. Dice, ¿cuántos electrones faltan en cada uno de los iones? Oh, qué sé yo. Si ustedes tienen un átomo y tienen igual cantidad de electrones y protones, ¿cómo está ese átomo? Neutro. Neutro. Y si yo te saco un electrón, Positivo. Claro.
queda positivo. ¿Por qué? Porque tengo más protones Porque que pierde un electrones. electrón. Claro. Ahora, si yo te agrego electrones, Negativo. quedaría cargado negativamente. ¿Estamos bien? ¿Se entendió hasta ahí? O sea, si a un átomo que está neutro yo le agrego electrones, queda cargado positivamente. Si le saco, queda cargado positivamente. ¿Está bien? Claro. Bien. Acá te dice, ¿cuántos electrones faltan? ¿Qué carga va a tener este ion? Positiva. Positiva, bien. Y te pregunta, ¿cuántos te faltan? Y no sé. Pero nosotros decíamos, tenemos un electrón y le sacamos electrones. Los electrones tienen carga negativa. Entonces, eso, el sacar un electrón, determina que esto pasa a ser positivo. ¿Está bien? Ahora, va a ser más o menos positivo cuantas más cargas o menos cargas le saque de electrones. Puedo sacarle una, dos, n electrones. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo? Claro, entonces la carga va a ser igual a n por e. ¿Lo ven acá? ¿Sí? La carga va a depender de la carga del electrón. El E es la carga de un electrón. Por n, que sería ¿qué? ¿Cuántos electrones te saqué? En este caso te saqué, porque faltan, te dice. Te saqué electrones. ¿Cuántos? ¿Qué sé yo cuánto me sacaste? Ahora, el valor de Q lo tenemos. Lo hemos encontrado recién. Es este. Entonces yo, si despejo n, me va a quedar n es igual a Q sobre el Q, es el valor que hemos encontrado. Y el E, que es este 1,6 por 10 a la menos 19, es la carga de un electrón. ¿Mm? Entonces, cuando hagan este cociente, te va a dar 2. ¿Esto qué significa? Que yo le saqué 2 electrones a ese átomo. ¿Se entendió? Positivo, digamos. Para que quede positivo. No, y es porque en el enunciado me dice faltan, o sea, te saqué. Ah, bien, está. ¿Tá? Si me hubieran dicho cuántos electrones agregaste, y es negativo. Pero acá Claro. te dijo faltan, la carga, esta carga es positiva. ¿Está bien? Y te saqué 2 electrones. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Perfecto, profe. Bien, ahí estaría el 7. Doy tiempo a que lo escriban, más o menos. ¿Ya está? Y profe, y en el caso que la carga ya de base nos hubiese dado negativo, sería porque le agregaron electrones. Y podríamos calcular por esa fórmula cuántos le agregaron. Exactamente. Eso, exacto. Perfecto. Lo acabas de decir. Vamos al 8. Dice, 2 esferas están cargadas positivamente y la carga combinada es 5 por 10 a la menos 15. Esta es la palabrita nueva. Carga combinada. Y es de este valor, 5 por 10. La carga combinada no es otra cosa que la suma de las dos. Es una forma de mencionar o decir Q1 más Q2, es decir, la carga combinada. Y las dos cargas valen 5 por 10 a la menos 15. Se dice, ¿cómo está distribuida la carga total entre las esferas si la fuerza repulsiva entre ellas es de 1 newton, cuando las esferas están separadas 2 metros? O sea, por un lado yo tengo que la carga combinada son 5 por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Está bien? En otras palabras, me dije, por un lado yo tengo esto. La carga combinada es de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. Pero por otro lado te dicen que la fuerza repulsiva, ¿por qué es repulsiva? Y porque las dos tienen el mismo signo, ¿está bien? Es de 1 newton cuando están separadas
2 metros. O sea que yo por otro lado tengo la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb. Oh, perdón. Así. Donde, ¿qué conocemos de aquí? Y yo de acá conozco este valor, porque la fuerza es de 1 newton, y conozco esta distancia, porque dice que está separada a 2 metros. Esto también lo conozco, porque esta no es otra que la constante, el valor de la constante K. ¿Está bien? ¿Qué me quedaría sin conocer? Y me queda sin conocer Q1 y Q2. ¿Cuánto vale Q1? ¿Cuánto vale Q2? Y acá, ¿cuánto vale Q1 o Q2? Si yo tuviera esta sola, yo tendría una ecuación con 2 incógnitas. Una incógnita sería Q1 y la otra incógnita sería Q2. ¿Se puede resolver esto solo? No, porque tengo una ecuación con 2 incógnitas. Y acá tengo otra ecuación que tiene como incógnitas Q1 y Q2 también. O sea que ahora tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Si yo tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. ¿Cómo puedo resolverlo? Miren, de esta primera, yo puedo despejar Q1, como está hecho acá, ¿sí? Reemplazando los valores de Q1, y acá tengo que Q1 vale 5 por 10 a la menos 5 menos Q2. Acá queda una. Y después aplicar la ley de Coulomb y despejar de acá Q1 por Q2. Q1 por Q2 sería igual a F, este R cuadrado lo paso multiplicando y el K dividiendo, me va a quedar F sobre R menos K. ¿Está bien? Reemplazo los valores de F, de R y de K. Acá está el valor de K, este es el valor de F y este es el valor de R. Resuelvo, encuentro este valor, y este valor que me da de 4,4 por 10 a la menos 10 Coulomb es igual a Q1 por Q2. ¿Qué tendría que hacer ahora? Este valor que había encontrado acá de Q1, reemplazarlo acá y despejar Q2. Y yo tendría el valor de Q2. Cuando tenga el valor de Q2, con el valor de Q1 con el valor que obtenga de Q2, vengo acá y encuentro Q1 o lo reemplazo acá y obtengo Q2. Sistema de sustitución aplicado. Ustedes ya a esta altura, para resolver esto, sistemas de ecuaciones, conocen un montón de sistemas, ¿sí? Sustitución, igualación, eliminación, Gauss-Jordan, determinante, qué sé yo cuántos sistemas hay para resolverlo. Eso lo vieron en análisis 1, creo, ¿no? Entonces, acá tienen la forma de resolverlo. ¿Está bien? O sea, a mí me quedó esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué podríamos hacer? Y bueno, acá no sé cómo lo hicimos. Acá, a ver. Igual a Reemplazó el valor de Q1 como Q sub T menos Q2. Despejó, ¿ves? Pasó todo a este miembro, hizo distributiva y te llegó a esta ecuación. Y después aplicó la fórmula, ¿se acuerdan de esta? Claro. Esto era igual a poner, a ver si lo puedo escribir, era menos b más menos, ¿se acuerdan? Más menos la raíz cuadrada de 4ac. B al cuadrado. No, b al cuadrado, b al cuadrado, 4 el cuadrado menos 4ac, menos 4ac todo sobre 2 por A. sobre 2 por a, 2ac sobre 2 por a. ¿Está bien? Esta es otra forma de hacerlo. La que le mostré allá era de sustitución y acá la tienen. Reemplacen en la fórmula de Coulomb Q1, que va a ser Q sub T menos Q sub 2, aplican distributiva, pasaje de término y distributiva, te queda esta ecuación de segundo grado. ¿Está bien? Acá la ordenan, Q sub 2 al cuadrado menos, o sea, la ordenan en Q sub 2, ¿no? Más el término independiente sería este,
y después aplican A valdría acá 1, B valdría menos 5 por 10 a la menos 5, lo ven ahí, y el 4 por 10 a la menos 10 sería el C. Lo reemplazan en esta formulita, encuentran los valores x1 y x2, que son estos dos. Ahora, yo tengo el valor de x1 y x2. Yo puedo decir que q2, si el q2 toma el valor de x1, me da que q2 vale este valor, y q1, ¿cuánto va a valer? Y q1 va a ser q sub t, acuérdense que acá lo hemos puesto, ¿no? Q sub t, q sub 1 es esto. Esto era q sub 1, ¿está bien? Entonces, q sub 1 ¿a qué es igual? A q sub t menos q sub 2. Q sub t era la carga combinada, que nos daban el valor, y q sub 2 yo lo adopté como 3,86. Reemplazando, y obtengo el valor de q sub 1. ¿Está bien? Fíjense que yo tomé este x1 como q sub 2 y obtuve este valor de q1. Ahora, yo podía haber tomado este valor de q sub 2 como x2, como q sub 2. Y hubiera sido indiferente, porque cuando reemplace me va a dar el otro valor acá. ¿Sí? Se van a invertir los valores. Este va a pasar allá y este va a pasar acá. Es indiferente. ¿Sí? Acá va a haber un error, pero es motivo de que yo acá usé un decimal y acá estaba trabajando con 2 decimales. ¿Sí? Por ahí uno dice, oh, no da igual. No, da igual, nada más que acá usé un decimal y acá venía trabajando con 2. Trabajo con 2 decimales, trabajen siempre con 2 decimales. ¿Sí? No cambien en la mitad, cambian a la cantidad de decimales que trabajan porque van a cometer ese error. Está puesto justamente para que vean eso. Si yo sumo esto más esto, no me puede dar 5 por 10 a la menos 5. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Porque acá sería, si ustedes suman a los 3,86, 1,2, te va a dar 5,06, que es distinto de 5 por 10 a la menos 5. 5,06 por 10 a la menos 5 te va a dar. Hay una pequeña diferencia. El motivo es que cuando ustedes restan 5 menos 3,86, este resultado es 1,14. ¿Sí? Y entonces les da exacto. ¿Sí? Fíjense en que cometí el error de poner acá un decimal cuando venía trabajando todo con 2. Ojo, que eso es muy común que ocurra. En esos casos, no es tan mal el resultado, pero te da confusión. Entonces, siempre trabajen con la misma. Si trabajaba con 2 decimales, sigan trabajándolo con 2 decimales. Si trabajaba con 3, trabajen todo con 3. ¿Está? Listo. Entonces, o tienen esta forma de resolverlo, que es por sustitución, o esta usando la formulita, transformando todo en una ecuación de segundo grado. Bueno, vamos al... ¿Qué es esto? Disculpe, profe, ¿cuánto le daba Q2 antes? Que no vi. Vuelvo para atrás. Ahí vamos, vamos. 3,86 era. 3,86. ¿Ves? 3,86 y el otro 1,14 tiene que dar. Gracias. ¿Sí? Estamos, profe, gracias. Bien. Si me dicen que voy rápido, me paro, así tienen tiempo de copiar. Si no quiero. Bueno, vamos al 9. Fíjense en esta carga. Esta carga, yo la llamo Q mayúscula. Y dice, esa carga Q mayúscula se divide en dos cargas, Q minúscula y Q mayúscula menos Q minúscula. Es lógico, ¿no? Si yo sumo esto más esto, me da el todo, digamos. ¿Lo ven? Si al Q yo le resto este Q chiquita, me queda toda esta parte, va a ser Q menos Q chiquita. ¿Estamos de acuerdo?
Si sumo esto más esto, me da todo esto. Ahora te dice, ¿cuál es la relación de Q mayúscula a Q minúscula para que las dos partes colocadas a una cierta distancia de separación tengan una repulsión columbiana máxima? Bueno, habla de repulsión. ¿Por qué habla de repulsión? Y porque si esto es una pizza y yo la parto acá por algún lado, esto va a ser una pizza y esto va a ser una parte de esa pizza. Las dos tienen la misma polaridad, hablando eléctricamente. Y como tienen la misma polaridad, hay repulsión. ¿Sí? Ahora, lo que nos piden es que encontremos dónde va a ser máxima. ¿Dónde va a ser máxima? ¿O dónde creen que sería máxima? Jueguese alguno, bla. En Q menos Q chiquito. ¿Cómo? En Q menos Q chiquito. No. Lo que te está diciendo acá, ¿cuál es la relación de Q a Q chiquita para que las dos, colocadas a una cierta, tengan una repulsión? Lo que te está diciendo es que esta carga total, yo la puedo partir ahí, en ese lugar, la podría haber partido aquí, o la podría partir al medio, o la podría partir, qué sé yo, con otra forma, en otro lugar. Yo no sé dónde la tengo que partir. Ustedes me tienen que decir dónde la cortaría para que tenga mayor repulsión, para que esa repulsión sea máxima. ¿Dónde? Justo a la mitad, ¿sí? A la mitad. Brandon y Gonzalo me dicen que a la mitad. Ahora, ¿por qué a la mitad? Para que tengan las mismas fuerzas de un lado y de otro, entonces ahí sería la máxima, creo, ¿no? Las Mirá, cargas tendrían igual módulo, igual signo, entonces... yo tengo esta carga y tengo esta carga. Entre ellas hay fuerzas de repulsión. Esta se va a ir para allá porque tienen la misma carga. Esta fuerza de acá y esta fuerza de acá, ¿cómo son? Son impares sin importar el tamaño. Ah, bueno. Y entonces acá, por ejemplo, que está cortando de acá. Se puede cortar en cualquier parte. Ah, pero en algún lugar tiene que ser, en algún lugar tengo que encontrar que sea máxima. A mí me piden la máxima. ¿Cómo hago yo para encontrar dónde es la máxima? Y donde más le gusta, ¿no vieron? No, donde más le guste, no. A ver, ¿ustedes tuvieron análisis matemático 2 Uno. o 1? Uno. Estamos en eso. ¿Y dónde le hablaban de máximos y mínimos? ¿Cuándo? Cuando ¿O cómo la hallaban? Cuando la pendiente, cuando la derivada era igual a 0. Claro. Entonces, fíjate, cuando te hablan de máxima, trata de vincular aquel concepto de que te dieron de derivada. Porque no siempre van a encontrar ustedes, derivada tengo que tener algo que valga X, algo que valga Y. Entonces, la derivada de AX es igual a 2AX al cuadrado, y ahora le saco la derivada, y la derivada de Y' va a ser igual a 3 por 2, 6, 6A, y X Ahora hay que me va a sacar la quedar derivada al de Q. cuadrado. No van a encontrar una variable que se llame X y una variable que se llame Y. En lo cotidiano van a encontrar variables que se llamen por su nombre. Por ejemplo, acá, ustedes que tienen fuerza de repulsión. O sea que yo voy a tener una fuerza. ¿Y esa fuerza a qué se debía? Y según Coulomb, a una constante. ¿Por qué? Por una carga. Por la carga dividida la distancia. La distancia al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y bueno,
Esa es la Ahora incógnita. yo tendré que derivar, porque me están pidiendo que esta fuerza sea máxima. Entonces yo voy a tener que encontrar que esta sea máxima. Entonces, el I igual a X, el I a mí ahora se me transformó en F, la fuerza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ahora ya empiezan a aplicar el concepto de derivada, pero en un problema lógico, ¿está bien? Yo tengo que encontrar la fuerza. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Mire, yo no sé dónde parto esto. Yo lo puedo partir acá, al medio, a 2/3, a 3/3, no sé. Lo más común es que decir, córtela al medio, partila al medio. Sí, yo la parto al medio. ¿Y qué digo? Ahí va a tener la máxima. ¿Y cómo lo voy a probar? Y no sé. Entonces, probémoslo y veamos dónde en realidad. Fíjense, a este Q chiquita, en vez de llamarlo Q chiquita, lo voy a llamar Q1. ¿Sí? Lo único que lo llamo de otra forma, pero es lo mismo. ¿Sí? Y a este Q menos Q chiquita, para mí va a ser el Q2. ¿Lo ven? Si esto sería Q1 y esto sería Q2, la fórmula de Coulomb ya la podría aplicar, porque va a ser F va a ser igual a ¿qué? Acá, en vez de Q1, ¿qué vamos a poner? Q chiquita. Profe, Sí, yo le puedo poner Q1 a Q menos Q chiquita, o sea, sí sí. tiene que ser la Q chiquita. Acá vos pones esto, que esto sea Q1, ¿sí? Y esto va a ser Q2. Es indiferente. Listo, gracias, profe. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo acá, ¿qué voy a hacer? Fíjate, yo voy a acá, Q1, ¿qué era? Y yo puse que era Q. Y Q chiquita, ¿qué va a ser? Q menos Q minúscula, ¿está bien? Oh, qué bien que escribo. Igual Todo Q1 es Q dividido minúscula, en creo. R cuadrado, ¿está bien? Ahora, si hubieras puesto esto, te da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo viste? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo tengo eso, ya te expresé la fórmula de Coulomb de acuerdo a los nombres que tienen las variables realmente de otra forma. Pero es la ley de Coulomb, esa. ¿Está bien? ¿Y ahora qué tendría que hacer? Y aplicar lo que veníamos hablando, derivarlo. O sea, encontrarme la F'. Y cuando ustedes derivaban, ¿qué tenían? Constantes y variables. ¿Estamos de acuerdo? La variable sería la distancia. Podría ser. ¿Y qué otra? A ver, ¿el K es una variable? No, es una constante. El constante. Una constante. Una constante. La Q chiquita, R cuadrado es una variable, pero la Q grande es una variable. No, también No, es una constante. No es una variable, es una constante porque es todo esto, y es todo, no va a cambiar. Ahora, ¿la Q chiquita es una variable? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer el corte donde queramos y cambiarla. O sea, el corte lo puedo hacer ahí donde está, o lo podría Claro. hacer acá, o lo podría Y ahí hacer cambiaría aquí, el valor de Q. donde se me antoje hago el corte. Entonces, Ajá. tengo dos variables, la Q chiquita y la distancia. Porque yo este pedacito lo puedo poner pegado como está ahí, o lo puedo poner más separado. ¿Está bien? Uno acá y el otro pedazote acá. Hay una cierta... Pero para el caso este, no nos interesa la distancia. Se me borró. A ver, ahí. Vuelve, no quiere volver. Bueno, ahí está. Para el caso nuestro, ¿Por qué dice que no nos importa la distancia, profe? porque nos dice a una cierta distancia, lo que te pide es la relación, si te fijas,
el enunciado, te pide cuál es la relación de Q a Q chiquita. Eso es lo que te pide. No te dice a qué distancia tienen que estar una para que sea mayor o menor. No habló de la distancia. Es más, te puso a una cierta distancia, como diciendo a la que se te cante. ¿Está bien? No te dijo exactamente a tantos metros. No. O no te dijo encontrame la distancia. ¿Sí? Yo te digo que es una variable, pero en este caso, para este ejercicio, no me interesa la distancia o no la tomo en cuenta. ¿Está bien? La tomo como si fuera una constante. Entonces, ¿qué te queda como variable en este ejercicio? En este ejercicio. Lo que me queda como... va Q chiquita, perdón. La Q chiquita. O sea que nosotros vamos a tener que derivar esto con respecto a la Q chiquita. ¿Está bien? Es lo mismo que ustedes cuando hacían antes, y igual a x al cuadrado, ustedes derivaban la y respecto de x. ¿Por qué? Porque x es la variable. Ahora la q es la variable. Bueno, entonces, la f' va a ser igual a ¿qué? Derivemos esto. Si ustedes lo ven así, parece un quilombo. Pero redescribámosla y a ver si es más fácil. Por ejemplo, a ver si está hecho acá. Ay, Dios, no me deja pasar. Ya voy a lograr pasar a la otra hoja. A ver, ahí está. Sí, está hecho. Bueno, a ver si lo entienden acá. Nosotros teníamos que f era igual a 1 sobre 4 pi sub 0 q1 por q2 r cuadrado. ¿Esto qué es para ustedes? Coulomb. En vez de poner 1 sobre 4 pi sub 0 para escribir más fácil, ponemos k. ¿Sí? En vez de q1 y q2, nosotros pusimos q por q mayúscula menos q minúscula. Podemos hacer distributivas, por ejemplo, q por q mayúscula menos q por q minúscula, que sería menos q al cuadrado. Lo que hice fue distributivo acá, esto por esto y esto por esto. ¿Está bien? Ahora, así tampoco se va a ver. Pero miren, esto sería igual a decir algo así. K, Q mayúscula, ahí se ve bien que es mayúscula, por Q minúscula, sobre R cuadrado, menos K, Q minúscula, al cuadrado, sobre R cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo, nada más que acá apliqué distributivo también. Esto, todo esto por esto y todo esto por esto. ¿Sí? Bueno, ahora, y esto sería F. Bueno, encontremos el F'. Lo pongo por acá. F'. Lo vamos a escribir, vamos a ver que vamos a llegar a ese. F'. ¿A qué va a ser igual? La derivada de esto, ¿a qué sería igual? Acuérdense que para nosotros el Q minúscula era la variable. Y es una constante. 0. No, como una constante. Acá está la variable, ¿eh? No hay una constante. Sería igual a la constante. A la constante. ¿Y cuál es la constante para vos? K sobre raíz. Q K chiquita. por X, K por Q grande dividido en R cuadrado. Ahí está. K por Q grande sobre R cuadrado. ¿Sí? ¿Lo entendí? Ese es un R cuadrado. O quise poner R cuadrado ahí. Ahí, R cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Repito o no hace falta? Sí, profe. Mira, todo esto que está acá es la constante. Es constante para nosotros. Entonces, sería lo mismo que decir I igual a, ponele 3 por X. ¿Cuánto sería la I prima? 3. 3.
Bueno, acá este sería el 3 y esta sería la X. Entonces todo esto, ¿a qué sería? F' es igual a la constante por la variable elevado a la 0 sería, que sería 1, ¿está bien? ¿Se entendió? Con el ejemplo Sí, este. profe. Bueno, en el otro caso, y en el otro término, que falta derivar, nosotros tenemos ahora que, ¿qué tenemos? Menos K por Q al cuadrado sobre R cuadrado. Ahora, la constante para nosotros sería toda esta parte. ¿Está bien? Pero esa constante, esta derivada, ¿qué sería igual? Menos K por Q chiquita sobre R. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo es? Menos Menos K por Q sobre R cuadrado. No. te falta algo, Al cuadrado, todo eso, ¿no? ¿no? El 2. Baja la Ese potencia. 2 ¿cómo baja. pasaba? Menos K por 2Q. Ahí está. Menos el 2 que estaba con la Q chiquita pasa multiplicando, entonces sería menos 2K sobre R cuadrado. Por Q. ¿Sí? ¿Por quién? Por Q, chica. Por Q minúscula, ¿está bien? Ahí sería Q minúscula. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Sí? Escrito Sí, de otra forma, el K y el R cuadrado están en estos dos términos, los sacamos como factor común y nos quedó esto. Y llegamos a esto que ellos encontraron acá. F es igual a, F' es igual a menos y a K por Q menos 2Q sobre R cuadrado. Es lo mismo. ¿Está bien? Acá yo pienso que así es más fácil de verlo. ¿Sí? Acá lo hicieron, mirá. Esto que nosotros encontramos acá, está acá. ¿Lo vieron? sí, profe. Bien. ¿Y qué hacían una vez que encontraban la derivada primera? La igualaban a 0. ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué la igualabas a 0? ¿O para qué? Porque en ese momento la pendiente de la tarjeta que pase por ese punto va a ser nula. Bien, porque la pendiente es nula, la pendiente es nula. Y cuando yo la iguale a 0, o sea, todo esto, fíjate que esto y esto no me interesa, lo puedo sacar, esto es lo que va a ser 0. Si yo igualo todo esto a 0, significa que esto tiene valor, esto tiene valor, quiere decir que esta parte es la que es igual a 0. ¿Está bien? O sea que esto es igual a 0. Ahí faltó eso. Ah, acá está, mirá, lo puso acá. 0 es igual a Q menos 2Q. ¿Está bien? No entendí ahí, profe, ¿por qué igualó a 0 solamente eso? Vamos de vuelta. Vos igualás esto a 0, ¿sí? ¿Sabés? Sí. ¿Entendés por qué hay que igualarlo a 0? Por la Sí, pendiente sí. de la derivada Sí, tiene sí. que ser horizontal, entonces pendiente 0. Ahora, si yo igualo a 0, esto es constante. Esta es una constante, tiene un valor. Esto tiene un valor. R al cuadrado tiene un valor. Con lo cual, si yo lo saco como factor común, como está hecho acá, me va a quedar K sobre R cuadrado es Q menos 2Q. Esto tiene un valor y esto tiene un valor. Si esto tiene un valor para que sea igual a 0, esto tiene que ser 0. En otra palabra, si esto no es 0, lo que es 0 es esto. ¿Lo ves? Sí. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Que lo que pusieron acá, nada más que el 0 le quedó acá arriba. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno. Entonces, Pasó el menos 2Q chiquito para el otro lado y después pasó el 2 dividiendo. eso, hizo pasaje de término y despejó el Q chiquita. ¿Está bien? O despejó el Q chiquita, si querés. ¿Está bien? ¿Y qué te dice? Que el Q chiquita tiene que ser igual a Q sobre 2. ¿Qué te está diciendo? Que ¿dónde vas a partir? A la mitad.
A La la mitad. mitad. Bien, entonces cuando vos partas a la mitad, ¿qué vas a tener? Una repulsión, ¿qué es? Máximo. No. Suponemos que es máxima, pero puede ser mínimo también. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Y hay que hacer la regla para ver si Con, es con máximo, esto, es ¿ustedes máximo, qué o- encontraban con la derivada primera? El lugar donde se producía el máximo, el mínimo o un punto de inflexión, ¿está bien? Claro, con el valor de la derivada segunda, si era positivo o negativo, vamos a ver si era máximo o mínimo. Eco, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar seguros? Encontremos la derivada segunda, ¿está bien? Si encontramos la derivada segunda, sabremos si es máximo o mínimo. Nosotros acá teníamos la derivada primera. Esta era la derivada primera de f. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, esta entonces volvámosla a derivar para encontrar la segunda. Entonces, f' se transformará en f segunda. ¿Estamos de acuerdo? F' pasa a ser f segunda. ¿Qué más? Lo que sigue. La derivada de esto, ¿cuánto va a valer? De este término. 0. ¿Por qué? No, porque son todos constantes. Porque es Es una constante. constante. Si todo esto es constante, esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. O sea que es 0. Y la derivada de este otro término, del segundo término acá, el menos k2q sobre r cuadrado, ¿cuánto vale la derivada de esto? 2k sobre r cuadrado. 2k sobre r cuadrado. 2k o k por 2 sobre r cuadrado. ¿Sí? Y acá Hizo con el signo. acá hay un mínimo. Ahí está el menos. Falta el menos acá. ¿Está bien? Ahí está el menos. ¿Sí? Bueno, el K, ¿qué valor tiene? 9 por 10 a la 9. ¿Está bien? El 2 es positivo. Este es positivo. Y este R, sea positivo o negativo, como está elevado al cuadrado, es positivo. Todos estos son positivos, pero hay un menos acá adelante que me indica que es menor que 0. Entonces este valor es menor que 0. ¿Está bien? Esto está al revés. Este signo está al revés. ¿Está bien? Es menor que 0. ¿Sí? Con lo cual, si esto es menor que 0, ¿cómo es el punto? Un máximo. Es un máximo. ¿Se acuerdan? Si esto me hubiera dado positivo, mayor que 0, esto hubiera sido un mínimo. A mí me dio menor que 0, entonces es un máximo. ¿Está bien? Acá tengo que arreglar dos cosas, ¿no? Tengo que arreglar. ¿Y qué pasa, profe, si nos hubiese dado que es un mínimo? Estamos hasta las manos ahí, ¿no? Estamos hasta las manos. No lo corté. Claro, no lo corto. ¿Está bien? Entonces, porque a vos te pidieron el máximo. Acá falta el menos y esto, acuérdense que es al revés, ¿no? Esto es menor que 0. Al revés este signo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Listo, entonces. Terminamos el ejercicio 9, no sé cuál es. Sí, el 9. El 9 creo que era este. Vamos al 10. No sé cómo no ve el tiempo. Ya estamos, sí, estamos bien. Acá dice que tienen dos cargas. A ver, déjame ver qué es lo que sigue acá. La saca. Bien. Vamos. Acá dice que tienen dos cargas Q iguales y positivas. Y se encuentran separadas una distancia 2A. Dos cargas iguales y positivas y se encuentran separadas una distancia 2A. Fíjense, en esta es una carga positiva, esta es otra carga positiva y hay una distancia A y A, 2A, ¿no? Entre ellas hay 2A. La fuerza que ejerce sobre una carga de prueba Q
positiva pequeña colocada a la mitad de la distancia de ellas es 0. O sea, si yo pongo una carga en la mitad acá, dice que la fuerza total es 0 sobre esta carga, ¿no? Si la carga de prueba se desplaza a una distancia corta, ya sea hacia cualquiera de las cargas y perpendicularmente a una línea, a la línea que las une. Bien, a ver, veamos. Ya entendí lo que dice. Bueno. Fíjense, yo tengo acá dos carguitas. Una Q1 y una Q2. Es lo mismo, el mismo dibujo que está acá. Las dos son positivas. Yo agarro y pongo acá en el medio una carga distinta. ¿Está bien? Esta de distinto signo. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Esta carga con respecto a esta, si esta fuera positiva, las tres son positivas. Esta es positiva y esta es positiva. ¿Qué va a pasar entre esta y esta? Va a haber una fuerza. Se van a repeler. O sea que esta se tendría que ir hacia acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión entre esta y esta. Esta la tiende a tirar para acá. Pero entre esta y esta hay una repulsión también. Y la va a tender a tirar hacia allá. ¿Sí? Por ende, si estas dos cargas son iguales, la fuerza total, ¿cuánto va a valer? 0. Bien. Acá está. La fuerza total es 0. ¿Qué es lo que nos decía? La fuerza es 0. ¿Sí? Si la carga de prueba se desplaza a una distancia corta. Ahora, si esta carguita se desplazara un poco, o sea, viene alguien con una mano y me la corre un cachito a esta carga hacia acá. ¿Qué va a pasar? La fuerza entre esta y esta, ¿cómo va a ser? Mayor. Ya la fuerza no va a ser 0. No, tiene razón lo que dijo por ahí él. Mirá, borremos todo de vuelta para que se vea. Hasta ahí lo entendieron, ¿sí? Mirá, yo agarro y en vez de ponerla justo el centro, acá voy a dibujar una línea para que diga ese es el centro, ¿sí? Esta carga ya no está acá en el centro, sino que ahora la pongo, la vamos a hacer bien grotesca. La pongo más cerquita de esta. ¿Cómo es la fuerza entre esta y esta? Más y mayor. ¿De atracción o repulsión? De atracción. No, son del mismo signo. Tienen el mismo signo. Repulsión. Pero ¿cómo va a ser con respecto a la anterior? Mayor va a ser. Mayor. ¿Por qué? Y porque se repele, porque está más cerca. Porque está más cerca, acuérdense que el término X es más chiquito, entonces la fuerza es más grande. Entonces va a tener una cosa así, ponele. ¿Sí? Y entre esta y esta, ¿cómo va a ser? De repulsión también. Pero ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Mayor que esta o menor? Esa va a ser menor a la otra. ¿Por qué? Porque la distancia es más lejos. Porque la distancia es más grande, entonces esta es más chiquita. Mira, lo dibujé bastante grotesco para que se vea. Como esta es mayor que esta va a tener preponderancia, como quien dice, y va a hacer que la carga, ¿qué tiende a hacer? Se tiende a volver hacia el lugar de equilibrio. De equilibrio. Es lo que ustedes se acuerdan, yo creo que siempre dan el ejemplo en matemáticas que ustedes tenían la silla de montar, ¿es así? Y estaban en este punto y entonces se corría para allá la bolita y volvía y pasaba y se quedaba siempre estable acá. Bueno, este es el mismo ejemplo. ¿Sí? La corro para un costado y vuelve a su origen. La corro para este costado y vuelve hacia el... O sea, este punto va a ser un punto estable.
¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado en vez de, si yo la muevo, yo la moví sobre la misma línea? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de moverlo sobre la misma línea, yo a esa carga la muevo lateralmente? O sea, esta estaba acá, justo en el centro, y yo la muevo, pero la muevo para acá. O sea, la corrí a este lugar. Entre esta y esta, ¿qué va a haber? Una fuerza de repulsión, ¿sí? Y va a apuntar para acá. Y entre esta y esta va a haber una repulsión y va a apuntar hacia acá. ¿Qué va a pasar con que vamos a tener que encontrar la resultante y la resultante nos va a dar por acá? Entonces, esta carga, ¿qué va a pasar? Se va a ir desplazando sobre este eje. Y entonces de esta posición pasará a otra posición por acá, ponele. ¿Y acá qué pasa? Actúa esta con esta y la sigue desplazando hasta que ya llega a una distancia que casi no tiene injerencia. Entonces, cuando yo la desplace perpendicularmente, se va a ir desplazando. Y se va a ir desplazando, y se va a ir desplazando, y se va a ir. Y se fue. ¿Está bien? ¿Qué es lo que les muestra acá? A ver, que me dejan. Acá. Yo me voy a ir desplazando y tengo que encontrar, y se va a ir, 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 y se fue. ¿Y cómo encuentro esto? Y lo encuentro aplicando Coulomb, ¿está bien? Acá será esta carga por esta carga sobre una distancia, y lo mismo esta con esta, las tendré que descomponer sobre los ejes cartesianos, las componentes sobre el eje Y se van a anular porque son iguales, pero las componentes sobre el eje X se multiplican 2 veces y se va a ir alejando, 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 y se fueron a la mierda. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Hay muchas veces que hay determinadas señales que si yo las muevo en este eje, las retengo, quedan siempre aquí. ¿Está bien? Pero si las muevo en esta dirección, pasan y se fueron. A ver, ¿algunos se acuerdan antiguamente los televisores viejos? Hoy no, hoy tenemos todo por cable, Wi-Fi, qué sé. Pero antiguamente yo me acuerdo que teníamos la antena en el techo. ¿Se acuerdan la televisión del abuelo, qué sé yo, que tenía la antenita? Y cuando se veía mal, ¿qué te hacían hacer a vos? Subir al techo, profe, yo todavía lo hago. ¿Todavía lo haces? ¿Y qué hacías? Y me gritaban de abajo si se veía o no. ¿Y qué hacías vos si no se veía? Y la corría, bueno, en su radio, digamos, la antena. O sea, tu antena es algo así, mira, por decir, no sé cuál la antena tendrá, pero era algo así. La antena de DirecTV tengo yo. Así, ponele la antena. ¿Está bien? O vos tenés la del plato, esa, ¿está bien? La parabólica, así. Sí. Sí, en el campo tengo las dos. Tenés las dos, bueno. Yo te hablaba de las viejas, eran así, ponele. ¿Está bien? Y entonces, y acá vos tenés de estas que son así, ponele. Y acá en el centro, acá tenés, qué sé yo, no sé qué. ¿Está bien? Y entonces vos la apuntás ahí y no ves un pito. ¿Qué haces vos? Y para obtener señal, lo que vos hacías era girar esto, rotarlo, así, lo ponías así, en esta posición, lo iba girando. En este caso, la iba girando así también, en una dirección o en la otra, hasta que en determinado momento, ¡tac! Se ve, para ahí, volvela, boludo, flaco, ahí, y ya está, la viste. ¿Sabes? ¿Qué hiciste? Hiciste esto. Vos lo que estás haciendo al girar, tratando de que la señal caiga acá y no caiga acá, porque cuando caiga acá, no veo un pito si la señal pasó de largo y se me fue. ¿Está bien? En cambio, si cayó acá, la retengo. Quedó.
Entonces, lo que estás haciendo es orientándola para que caiga en determinada. Cuando vos tengas, justo fui a poner esto, bueno, cuando vos tengas por acá, ponele algo así, tu eje, con las dos, ¿está bien? Y la señal y va a estar casi, ¿sí? O sea, veo, pero veo poquito, difuso, pero estoy cerquita, ¿está bien? El lugar ideal es ahí, que se ve sin interferencia, sin los fantasmas, eso que te aparece. Cuando me corrí, chao, perdí la señal. Entonces lo que estás haciendo es orientar, ¿está bien? Entonces ahí tenemos una aplicación. Eso lo van a ver más bien cuando vean dipolos ustedes. Entonces, pero ven la idea. Entonces, si yo trabajo ahí, la retengo. Si me ve, se me fue la señal. La carguita, en este caso, acá se quedó. Si yo me muevo así, se queda acá. Pero si yo me muevo en esta dirección, se fue. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, esa es una de las aplicaciones que yo les muestro como para que vean. ¿Cómo hace para resolverlo ahí, profe? Con SR. ¿Cómo lo resuelve ahí? No, esto era para explicarte, nada más. Mirá, acá tenemos que explicar qué pasa si te mueves hacia cualquiera y vuelve al punto estable, por eso la fuerza es 0. Si te mueves en esta dirección. Y si te mueves perpendicularmente en el punto B, que te dice, en el punto B la fuerza total va a ser la suma de estas dos fuerzas, la que produce esta sobre esta, que sería esta, más la que produce esta sobre esta, que sería la de 2. Esta que va a ser Q por Q sobre R cuadrado. Y esta otra va a ser Q por Q sobre R cuadrado también. Estas dos componentes las tenemos que descomponer en los ejes X e Y. Y acá vemos que las componentes sobre los ejes X, sobre los ejes Y, las podemos cancelar porque son iguales. Iguales y contrarias. ¿Lo ves? Profe, eso siempre estando en equilibrio la fuerza. En este caso sí, porque me estoy moviendo sobre la perpendicular. ¿Está bien? Como me estoy moviendo por la perpendicular, esta es igual a esta, entonces las puedo cancelar. Y sobre el eje Y, X, esta componente más la componente de la otra son iguales, por eso es 2 veces este componente. Y chao, ya encontré todo el resultado. Ahora, si yo no me hubiera movido por la línea que une las dos y la perpendicular, y me muevo por cualquier lado, ponerle que esta la hubiera movido acá, ahí ya la cosa es diferente. Ahí se complicó. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener esta fuerza, esta recta de acción y esta otra recta de acción. Y esta distancia de acá a acá es distinta de acá a acá. Entonces yo acá voy a tener una fuerza muy grande. ¿La ven ahí? Esta. La tendría que ser más gruesa, ¿no? Vamos a agrandar un poco. Vamos a poner una, Voy a tener acá una fuerza muy grande de repulsión. Y acá voy a tener una fuerza de repulsión también sobre esta dirección, pero más chiquita. Entonces, si yo combino estas dos, me va a dar que esto se me corre un poquito para acá. Y esto les va a dar esas formas raras que vieron ustedes cuando, creo que en los libros está como, que me da que esto se dispara o se corre hacia acá, ¿ven? A ver, ay, la madre que te tiró, no lo puedo dibujar. Esto, si lo componen, les va a dar por acá. La fuerza total va a ser por ahí. O sea que esto vuelve hacia acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que ya se va a ir corriendo esta carga de acuerdo a las distancias que tiene esta y a dónde se fue la primera vez. Entonces ya es más complicado verlo. En los libros van a ver ustedes que tiran las ¿cómo se llama esto? Tienen dos imanes y tiran la viruta de un metal y empiezan a ver cómo se distribuyen a medida que se alejan.
se forman halos alrededor. Fíjense, vayan a ver y van a ver que esto hace algo así, como que esta se viene haciendo así y se acerca a esta carga, o se alejan, de acuerdo a la polaridad que tenga esto y esto. Por ahora nos dijeron nos movemos sobre este eje y sobre este eje. ¿Está? Que era la pregunta. Sí, profe, tal cual. Acá es sencillo. Acá vuelvo al punto que es estable y este punto es inestable porque me voy y se me fui. ¿Está bien? Bueno, vamos al otro. Ya estoy en el 11. Este se lo dejo a ustedes. Piénsenlo y lo vemos en la clase que viene. Yo se los explico así, sencillamente. A ver si lo pueden llegar a plantear. ¿Qué pasa si estas dos carguitas? A ver, yo lo trato de dibujar. Imagínate que estuviera, ahí está el soporte que la tiene, el techo. Y yo tengo acá una carga y la otra carga. ¿Cómo la dibujo la carga? Y esta, acá está. Una carga, la otra carga pegadita. Bueno, me cacho para dibujarla pegadito también. Ustedes también quieren que haga todo, ahora tío. ¿Cómo hago Y para bueno, hacer profe, no queda de otro. la vamos a tener que hacer a mano, no va a quedar otra. Bueno, van a ver mi destreza dibujando, pero que lo tiro. Una carga y la otra carga. Son iguales, ¿vieron? Igualitas son, ¿eh? Exactamente la misma. Idénticas, mirá, y las dos están tendidas ahí. Las dos tienen la misma polaridad. Las dos son positivas, suponete. ¿Qué va a pasar? Se repelen. ¿Y esta para dónde va a ir? Esta va a ir para allá y esta va a ir para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y entonces toma esta posición y esta toma esta otra posición. Pero ahí, ¿qué pasó con las distancias? Son las mismas. Aumentaron. Bueno, entonces, lo que te está diciendo es, estas dos cargas estaban pegadas y como tienen la misma carga, el mismo signo, se repelen y pasaron a esta posición. ¿Sí? Y llegamos a esta posición. ¿Sí? Y se quedaron ahí clavadas. Ahora, te dicen que el ángulo que forman es θ con la vertical, ¿no? θ para cada lado, ¿ven? Y esta longitud vale L. Hasta ahí vamos bien. Entre esta y esta hay una fuerza de repulsión, ¿sí? Esta fuerza, F, ¿cómo la calculamos? Coulomb. Por Coulomb, ¿sí? Va a ser K por Q sobre ¿qué? R cuadrado. No hay R cuadrado. Fíjate en el dibujo. X cuadrado. Bien, X cuadrado, porque esa es la distancia. ¿Está bien? X cuadrado. Ahí tendríamos el valor de esta fuerza. Pero en este lugar, ahora ya sabemos cómo calcular esta F. Ahora, olvídense de la otra carguita. Olvídense de esta carga. Ya no la tenemos en cuenta. Acá nosotros tenemos una fuerza F, que es esta, ¿no? ¿Qué otra fuerza tienen? Es La misma. La gravedad. La de la La gravedad. misma, pero Esta. Vos tenés acá la fuerza F, que la habíamos calculado, según me dijeron, por Coulomb. ¿Está bien? Acá vos tenés una fuerza que la calculás por la gravedad. ¿Y esta qué va a ser igual? ¿Esta cómo la calculamos? ¿Y cómo la calculas al peso? la masa. La masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Bien, masa por la gravedad.
Bien, M por G sería, ¿no? Y estas dos me van a dar una resultante que va a estar por acá, ¿sí? Va a ser esta. Esta fuerza resultante de estas dos, si esto está estable, está quietito ahí, ¿qué significa? Que acá hay una fuerza como, ¿cuál es? La tensión. Para que esto esté quieto. Es la tensión. ¿Está bien? Entonces, acá ustedes tienen que plantear el sistema de fuerza, ¿se acuerdan? Tienen la tensión, la fuerza y el peso, y en función de eso sacan el equilibrio, planteando que esto es cero, ¿está bien? Y sacan, pueden de ahí despejar el valor de X, que es la distancia, que es lo que le piden a ustedes. ¿Está? ¿Dónde va a estar X? Y en esta fórmula está X. Cuando ustedes plantearon F, F era K por Q al cuadrado, si quieren, ¿sí? Sobre X al cuadrado. Entonces, cuando escribo en el balance de fuerza, va a aparecer M por G y la T, pero ustedes tienen que despejar de esa fórmula el X. Y entonces llegan a esta formulita. ¿Está? Esto en la parte B es una tontera, porque si ya tienen esto, reemplazan los valores y ya está. Pero esto es lo importante, vean cómo encontrar, por eso les digo, yo se los haría, pero lindo sería que lo intenten sacar, si ustedes intentan sacar esto, para que vean cómo pueden aplicar los valores que ustedes encontraron de la fuerza, del peso y eso, para encontrar un determinado valor, por ejemplo, el X. ¿Está? Se lo dejo, intenten. Si no lo pueden engallar, después lo vemos cómo resolver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Bueno, profe. dejamos ahí nomás, ya me estoy quedando sin voz ya. Hablan Sí. todo, cuéntense en un cuento, aunque sea. Bueno, me cuento uno, profe. Che, ¿podrá pasar el power después, profe? Sí, A no hay ver, drama, perfecto. no hay drama, no hay drama. Después los paso. Bien, profe. Termino el práctico y se los paso. Bien, ¿y Porque qué pasaron libro? por la mitad, Bien, voy a Ross. pasar la otra mitad y me voy a acordar. A ver, ¿Eh? ¿qué libro los ¿Cómo? recomienda? Barros le debe haber recomendado a alguno, les debe haber recomendado el... Yo estudiaba por el Riesney Holiday, pero el Circe Monkey, el Holiday, el Riesney Holiday, el Circe Monkey. Son los Ahí mejorcitos, olvidé. digamos. ¿Eh? ¿Esos son los más fáciles de entender y los mejorcitos? ¿O? Sí, son buenos. Es más, en la biblioteca, si ustedes lo piden, les pasan el libro en digital. Ah, bien, de 10, profe. Muchísimas gracias. Pregunten en la biblioteca, ustedes se hacen socio ahí, qué sé yo, no les cobran nada por ser alumno o chaucha, y te dan el libro en forma digital. Hoy no podés ir a la biblioteca, bueno, pasámelo, o por lo menos pasame este capítulo en forma digital. Claro, claro. ¿Ah? Bien, profe. Listo. Bien, Bueno, profe. cualquier